Nuestra idea de hoy es plantearnos el maestro o pastor carismático. Y va en lo que tiene que ver con la pregunta que me hicieron hace un rato de ¿qué tiene que ver la alianza con Pentecostés? Porque yo les decía ayer, la alianza es un tema que atraviesa toda la Escritura. Que va desde el Génesis. Yo les decía la alianza con Noé, ¿se acuerdan? El arco iris. Y de ahí en adelante todas las renovaciones de la alianza. Por ejemplo, ustedes pueden ver cuando Josué va cruzando con el pueblo a conquistar la tierra prometida, que se detienen las aguas del río Jordán, haciendo una evocación de lo que fue las aguas del Mar Rojo. Y cruzan, y cuando cruzan, lo primero que decide hacer Josué es mandar circuncidar a los hombres que acaban de cruzar, para renovar la alianza de pertenencia a Dios. La alianza, yo les decía ayer, empezó siendo una fiesta agrícola. Que era lo que se conoce como la fiesta de las cosechas. Pero esa fiesta agrícola fue madurando en el imaginario del pueblo y se convirtió en la fiesta de la alianza. Y cuando ustedes ven que ya lo que sucede 50 días después de la Pascua, que es como lo celebra el pueblo de Israel, de ahí viene nuestra celebración, pues esta ya no es una fiesta agrícola, sino es una fiesta religiosa. Que fue y que sigue siendo una de las 3 fiestas más importantes del pueblo de Israel. Pero esta fiesta que fue agrícola, que luego se convirtió en una fiesta religiosa, es la fiesta que nosotros llamamos Pentecostés. Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés 50 significa 50? Eso significa Pentecostés. 50. Y cuando nosotros vemos esto y vamos al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, alguien que mire por favor en sus Biblias, o los que tengan Jerusalén, por favor. Si alguien tiene Jerusalén por ahí, levante la mano. Ok, préstame tu Biblia un minuto. Quiero mostrarles algo para que lo puedan entender un poquito mejor. Cuando uno se acerca al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y alguien que mire por favor el capítulo 23 del Éxodo, por allá a partir del verso 14, yo creo, veamos. Yo tengo ya. Éxodo en el capítulo 23. Las fiestas de Israel.
Entonces, 3 veces al año me celebrarán fiesta. Guardarán la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerán ácimos como te lo he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de las siegas, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección al final del año. Ahí está descrita la orden de la fiesta de las cosechas, de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Pero además de eso, ¿por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué tenemos que hablar de esto en un curso para formadores de las escuelas de crecimiento y pastores? ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Pues porque esta es su identidad espiritual. Si yo estuviera aquí con las coordinadoras de la Legión de María, pues no hablo de esto. ¿Sí? O de los cursillos de cristiandad, pues no hablo de esto. Porque este es... Todo el mundo mírese el dedo índice, por favor. Todo el mundo mírese su dedo índice. Mírese el dedo índice, pero míreselo por dentro. No se mire la uña, mírese por dentro. Míreselo por dentro. Diga, no hay 2 iguales. Estas son las huellas digitales. Cuando usted tiene que poner la huella, dicen, este es solamente esa persona, no hay 2 así. No hay 2 así. La renovación carismática tiene esta huella digital. Esta es la huella digital de la renovación, se llama Pentecostés. Y ustedes, además de todo lo que ya hemos dicho esta semana, tienen que formar a la gente, no solo para que sean mejores personas, no solo para que vivan en el Espíritu su vida cotidiana, no solo ustedes deben dijimos, conocimientos, ¿qué más? Dije 3 cosas, conocimientos, experiencias y habilidades. Habilidades para vivir la vida cotidiana, sino que ustedes tienen que ser los expertos en la identidad de la renovación carismática. Porque sus escuelas de crecimiento lo que quieren es buscar gente que conozca, que asuma, que se apropie y que viva la experiencia de la identidad de la renovación carismática. Porque ustedes son profesores de las escuelas de crecimiento carismáticas. No es el RICA. ¿Sí? No es la catequesis de la parroquia. No. ¿El RICA y la catequesis de la parroquia son valiosos? Sí, pero son lo propio de nuestra identidad espiritual. No, nosotros tenemos en la formación, en los libros que vamos a tener, los elementos básicos de la catequesis y del RICA, pero tenemos toda la claridad de nuestra identidad espiritual, porque lo que queremos es que la gente salga también siendo mejor carismática. Mejor carismática. Mejor persona, mejor católica y mejor carismática. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. Mejor persona, por eso hemos hablado tanto de lo que hemos hablado, que me parece maravilloso y nunca va a ser suficiente. Segundo, mejor católica, claro, que conozca mejor nuestra identidad de iglesia católica, pero mejores carismáticos. Mejor la vida en el Espíritu. Mejor seres humanos pentecostales, que es como lo diríamos en teología. Mejores seres humanos pentecostales. Por eso necesitamos volver aquí. Necesitamos venir aquí. Y para eso voy a plantearles 2 textos que quiero que miren. Quiero que miren, por favor, el final del capítulo 24 del libro del Éxodo. Te devuelvo tu Biblia. ¿Quién se la robé? Aquí. Miren el final, los últimos, ¿qué será? 4 versos del capítulo 24 del Éxodo. Lean desde el verso 12 hasta el 18, por favor. Miren algunas cosas que están ahí. Éxodo 24, del 12 al 18. Qué feo.
¿Lo encontraron? Sí. ¿Alguien que por favor lo lea? Moisés en el monte. Yahvé dijo a Moisés. Un minuto. ¿Eso que dijiste ahorita es qué? ¿Es qué versículo? Éxodo 24. Pero eso que acabas de leer, ¿qué dijiste? ¿En qué versículo está? En el 20. Antes del 12. Pero el encabezado. Ok, aprendizaje. Nunca se lee. No se lee. Nunca se lee. Lo que está en negrilla, ese encabezado, nunca se lee. ¿Por qué? Porque no es palabra de Dios. Porque eso no hace parte de la escritura. Eso lo escribió. Si tú ves tu Biblia al comienzo te dice quiénes son los editores. ¿Sí? Y entonces aquí te dice que los editores se llaman Declé de Brobá. Son dos señores, el señor Declé y el señor de Brobá. Ellos fueron los que pusieron las negrillas. Las negrillas, esos subtítulos que ustedes ven aquí, no son parte de la Biblia. No son parte de la escritura. Porque eso que tú acabas de leer, en otras Biblias se llama de otra manera. Dice otra cosa. ¿Por qué? Escúcheme esto es importante porque ustedes son profesores, ustedes tienen que saber por lo menos estas ideitas bíblicas básicas. Claro. Y es, lo que está en negrilla no es palabra de Dios. Lo que está en negrilla en subtítulos o en títulos en sus Biblias, eso no está en los textos originales. Eso lo escribió el traductor de esta Biblia, el editor. Y en algunas cosas aciertan y en otras desorientan. Uno puede leer algunas negrillas de esas y terminar. Esa negrilla como que a uno lo sesga, como que a uno lo lleva a ver lo que la negrilla dice. ¿Sí? Es como si yo les digo, el capítulo de hoy se llama El asesinato en la Torre del Rey. Y uno entra y empieza a leer el capítulo y uno ¿qué está esperando? ¿A qué horas aparece el muerto en la torre? ¿Sí? Pero si no fue un asesinato, sino un suicidio. Entonces lo que aparece en negrilla ya uno lo hace pensar de cierta manera. ¿Sí? Lo predispone, lo sesga. ¿Sí? Entonces, cierro paréntesis, no se lee lo que está en negrilla nunca. Nunca. Porque eso no es palabra de Dios. Eso no está escrito en los textos originales. Eso es una ayuda en la mayoría de los casos y una zancadilla en unos pocos casos que sin querer queriendo algún traductor con buena intención y mala puntería escribió. Pero no se lee. ¿Listos? Listo. ¿Claro para todos? Sí. Ustedes son profesores, por eso tengo que corregirles esas cositas. Gracias. Dale. Yahvé dijo a Moisés, sube hacia mí, al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra, con la ley y los mandamientos que he escrito para que les enseñes. Se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos, espérenme aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur quedan con ustedes. Y el que tenga algún problema, que recurra a ellos. Después Moisés subió al monte. La nube cubría el monte. La gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día, Yahvé llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés penetró en la nube y subió al monte. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Miren, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? Está llamando a un profesor, está llamando a un maestro y le va a decir, te voy a pasar el libro que ustedes están esperando, te lo voy a pasar. Son las tablas, con la ley, con la enseñanza. Pero tienes que tener una experiencia. No basta solo la ley.
Es necesaria la experiencia. Hubiera podido entregarle las tablas de la ley sin tanto Hollywood. ¿Sí o no? Sí. Pero no. Porque ¿qué es lo que hay? Shekinah, la nube de gloria que desciende, que hace que retumbe todo, que haya fuego, que haya truenos. No basta la ley, no basta el contenido del libro, no basta los conceptos, es necesaria la experiencia. Y la experiencia es la experiencia de la alianza. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 25, se van a dar cuenta que es el pueblo yendo al monte a renovar su alianza a Yahvé. Pero hay terremoto, hay truenos, hay fuego. ¿Y qué hay en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2? Los mismos signos. Los mismos signos. ¿Por qué? Porque esto se va a actualizar en el texto del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Pero entre esto y esto yo quiero citar algo. Busquen por favor en sus Biblias el libro de Tobías. Busquen por favor. Quiero que vean este texto que yo no sé por qué en el capítulo 2. Quiero que vean los versos 1 y 2. Yo no sé, ahorita ustedes me van a decir, ustedes que llevan tantos años en la renovación carismática, si alguna vez han oído a alguien predicar en sus encuentros, en sus vigilias de Pentecostés o en el congreso anual o en sus retiros de su comunidad, hablar de la renovación carismática y de la identidad carismática y de Pentecostés a partir de ese texto de Tobías. A mí me parece que es una falta grave que hemos tenido los predicadores de la renovación, el no buscar en este texto claves para entender Pentecostés. Tobías capítulo 2, versos 1 y 2. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Tobías capítulo 2, versos 1 y 2. En el reinado de Azaradón, pude regresar a mi casa y me volvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. En nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas, que me habían preparado una excelente comida y me dispuse a comer. Cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías: hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive a algún indigente que se acuerde del Señor, y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas, hijo mío. Oigan esa belleza de texto. Ustedes saben qué es Pentecostés. Ustedes saben para qué deben formar a la gente. Les he dicho hasta ahora, ustedes tienen que formar a la gente para que sean mejores seres humanos. Ustedes deben formar a la gente para que la gente sea mejor católica. Y ustedes deben formar a la gente para que sean mejores carismáticos. Y ser mejor carismático es entender y vivir mejor Pentecostés. Se es mejor carismático si uno entiende el texto de Tobías 2:1-2. Cris, verso 1, de nuevo, despacio. En el reinado de Azaradón, pude regresar a mi casa. Ojo, vamos paso a paso. Ustedes saben cómo soy yo. Vamos a hacerlo con cuidado, Cris, hasta ahí. Yo te voy diciendo cuando sigues. En el reinado de Azaradón, es decir, es como si estuviera diciendo en el 2024. Es la manera de ponerle fecha. ¿Sí? En esa época la manera de poner fecha es en el reinado de Azaradón. Es decir, Azaradón fue rey entre tal y tal época. ¿Sí? Es como si ustedes dijeran durante el gobierno de Joe Biden. ¿Me hago entender? Sí. Ah, ustedes dicen en el gobierno de Joe Biden. Ok, eso fue entre el 2021 y el 2025. Ah, ok, ya saben
Hay una ubicación temporal. Hay un contexto. La experiencia de Pentecostés que sucede en un contexto, en un tiempo particular, en una realidad. Porque ustedes van a decir, claro, durante el gobierno de Joe Biden, ahí hubo un periodo de inflación. Ahí hubo un periodo de gran penetración de inmigrantes ilegales. Ahí hubo una gran cantidad de inseguridad y de robos. Ahí aumentaron los locos que entraron disparando a las escuelas. Entonces usted dice, ya sé qué era lo que estaba pasando. ¿Me hago entender? Es decir, hay una descripción de tiempo y de contexto, de realidad social. Siempre la experiencia de Pentecostés debe estar asumida a una realidad. ¿Por qué estamos cambiando los libros de formación de las escuelas de crecimiento? ¿Por qué? Porque la realidad actual cambió y los libros fueron escritos hace 40 años o 45 años. Necesitamos tener una formación con unos libros que estén actualizados, porque esta es otra realidad la que estamos viviendo. ¿Sí? Una cosa es haber vivido en Venezuela antes del año 2010 y otra cosa después del gobierno de Hugo Chávez y de Maduro. Son dos realidades. Pregúntele a un venezolano si es lo mismo. Es una realidad totalmente diferente. A ustedes, ¿quiénes de ustedes, levanten la mano, son salvadoreños? ¿Es lo mismo antes de Bukele que después de Bukele? Y ustedes están aquí. Ahora pregúntenle a sus familias que están allá. ¿Es lo mismo? No, es una realidad diferente. Yo no sé si mejor o peor. Pero es diferente. Entonces, si yo le digo a un salvadoreño, durante el gobierno de Nayib Bukele, usted dice, ya inmediatamente, usted dice, ya sé qué era lo que estaba pasando en ese momento. ¿Me hago entender? Siempre la experiencia de Dios está referida a un contexto humano, social, que está descrito así. Sigue, Cris. Pude regresar a mi casa. Pude regresar a mi casa. ¿Usted sabe qué significa? Que él había sido un esclavo. Lo está diciendo un esclavo. Uno con un capítulo 2 jodido. Pude regresar a mi casa. ¿Saben por qué lo dice? Algo que va a pasar para nosotros el año entrante se llaman jubileo. En los jubileos del pueblo de Israel, que eran normalmente cada 10 o cada 25 o cada 50 años, la ley ordenaba que si tú tenías un esclavo, en el jubileo tenías que dejarlo libre. ¿Sí? Entonces nos está hablando de jubileo. Pude regresar a mi casa. Ojo, dos cosas ha dicho durante el tiempo de Asdalón, es decir, en una época, en un contexto, en un momento muy particular. Pude recuperar mi libertad. Sigue, Cris. Y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. Y me devolvieron a mi mujer y a mi hijo. Trate de describir lo que usted cree que humanamente está pasando en la vida de este personaje. Un esclavo que además había perdido a su mujer y a su único hijo, que también habían sido entregados como esclavos, que se los habían quitado. Y me devolvieron a mi mujer y a mi hijo. Mira esa realidad humana que está ahí. Es impresionante. Sigue, Cris. En nuestra solemnidad de Pentecostés. La solemnidad de Pentecostés. Oigan, ¿ustedes saben qué es lo que debe pasar en la gente a la que ustedes le dicten clase? ¿Saben qué debe pasar en la gente que va a su grupo de oración? Que diga eso. Que diga eso. El tiempo de Pentecostés es el tiempo de la reconstrucción de las relaciones y el tiempo de la libertad. Ese es un tipo que había perdido todo. Que había vivido como esclavo. Y en la solemnidad de Pentecostés, la experiencia de Pentecostés es la reagrupación de los que ama. Dígame si no es hermoso. Sigue, Cris.
la santa solemnidad de las semanas. Que es la solemnidad de las semanas, de las cosechas. Shavuot. Es la fiesta de la solemnidad de Pentecostés. Ahí hay una descripción de la teología de lo que es Pentecostés. Sigue, Cris. Me habían preparado una excelente comida. Mire eso. Están hablando de ustedes. Ustedes son los chefs. Que cuando la gente llega a su clase, a su escuela de crecimiento, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Qué acaba de decir Cris? Me habían preparado, ¿qué? ¿Qué dice el texto, Cris? Me habían preparado Una excelente comida y me dispuse a comer. una excelente comida y me dispuse a comer. Pentecostés, para ustedes, desde ustedes, es la preparación de un banquete, de una fiesta, de una parranda, en donde hay manjares. Esa es la formación. Manjares. Pero no solo manjares. Hay una experiencia. ¿Cuál? La de la libertad de los esclavos. Y de la del reencuentro con los que se habían alejado. Sigue, Cris. Cuando me presentaron la mesa, Cuando me presentaron la mesa en mi clase de mi escuela de crecimiento, sigue, con numerosos manjares, sigue, dije a mi hijo Tobías: Hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive algún indigente que se acuerde del Señor. mire eso. Ve a buscar entre nuestros hermanos que han sido deportados, que son unos inmigrantes, que viven allá solos, que vive como indigente. Esa es la gente de sus escuelas de crecimiento, que se siente aquí deportado, que se siente inmigrante, que se siente solo, que se siente que aunque gana 20 pesos la hora, vive como un indigente porque le faltan muchas cosas. Ve y búscalo, Tobías, ve y busca a esos a los que te encuentres, para que venga y coma. Y yo no voy a empezar a comer hasta que ese no llegue. Aquí te voy a estar esperando. Eso es Pentecostés. Pentecostés es que me duele su dolor, es que me duele su vacío, me duele su agonía, me duele su hambre, me duele su sed. ¿Se acuerdan lo que escribimos del desierto? Que no tenían que comer y Dios les dio codornices y les dio maná, y que tenían sed y sacó agua de la roca, y que tenían que vivir de noche. Es la misma realidad. Tobías, ve, ustedes son Tobías, que tienen que llegar a la gente de sus grupos, de sus comunidades, que no tienen que comer, que se mueren por falta de conocimiento, como dice Amós, que mueren de hambre, que tienen sed, pero no sed de aprender cuántos son los sacramentos y los pecados capitales, no, tienen sed de resolver su capítulo 2. Tienen sed de ser mejores católicos, mejores cristianos, que tienen sed de ser mejores carismáticos, que tienen sed de Pentecostés. Ustedes son la respuesta, ustedes son Tobías, que van a buscar, que van a reconstruir, que van a dar alimento, que van a darle bebida para saciar la sed a esa gente que viene sintiéndose esclava, a esa gente que ha vivido sin libertad, a esa gente que estaba condenada a vivir sin esperanza, y que llegada la solemnidad de Pentecostés encontraron la libertad
la posibilidad de reencontrarse con ellos y con los que amaban, de volver a comer. Pero ese que sabe cuál es su capítulo 2, que está muerto de hambre, dice, no voy a comer todavía. No voy a comer todavía. Fue sanado de sus egoísmos, de sus apetitos, de sus mezquindades. Y dijo, yo aquí no como hasta que no llegue. El que está viviendo como un mendigo. El que está viviendo como un indigente. El que se siente desplazado, inmigrante, solo. El que se siente un homeless, aunque tenga troca y televisor de 45 pulgadas, se sienta un homeless. Hasta que ese no llegue, yo no voy a comer. Usted puede hacer, si usted es una persona inquieta por eso, usted podría hacer de eso una lectura protoeucarística. Porque ahí nos está hablando del acto penitencial, la libertad, el perdón, del banquete de la palabra. Y no comemos hasta que no haya habido la reconciliación. Y luego nos sentamos a comer. Usted puede hacer lecturas variadas, siempre que estén sustentadas, argumentadas. Pero eso es Pentecostés. Pentecostés es la experiencia de la alianza que se traduce en ese tipo de realidades, amigos. A mí me da pesar que nosotros no hayamos estudiado Tobías para hablar de la renovación carismática. En la solemnidad de Pentecostés. Yo voy a ir a predicar Pentecostés en la diócesis de Worcester, Massachusetts, y después de eso voy a ir a predicar Pentecostés en la diócesis de Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Ya que no adivinan de qué voy a hablar. De Tobías. Porque es que eso es Pentecostés. La gente cree que Pentecostés es el aposento alto, el cenáculo, lenguas como de fuego. No, pero es que no está hablando de la solemnidad de Pentecostés. Para poder entender la experiencia de Pentecostés. La experiencia de Pentecostés, que es Moisés subiendo al monte y diciendo, me voy a introducir en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que el texto que acaban de leer lo dice? Y descendió Dios. Y descendió Dios. La presencia de Dios, Shekinah. La presencia de Dios descendió. Y le dio a Moisés la enseñanza que tenía que compartir. Y es maravilloso que cuando ustedes ven el texto de Pentecostés en el capítulo 2, ustedes ven que desciende Dios. Vayan al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, por favor. Capítulo 2 a partir del verso 1. ¿Alguien más que lo lea? Amén. A ver. Ahí quietico, tranquilo. Léelo ahí sentadito, no hay problema. ¿Hasta dónde? Lee capítulo 2, verso 1 y yo te digo hasta dónde. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Paremos ahí. Al llegar el día de Pentecostés, si yo escucho eso, yo inmediatamente sé de qué me están hablando. De una fecha. De la solemnidad de Pentecostés. Pero el texto original no dice eso. El texto original utiliza una palabra que es maravillosa. El texto original, para hablar de Hechos capítulo 2, verso 1, la palabra que utiliza en griego es la palabra plero. Plero, en griego, plero. Plero. Y plero significa plenitud.
plenitud. Escuche cómo dice el texto original en griego. ¿Cómo dice en español en la traducción que tú tienes? Léelo. Al llegar el día de Pentecostés, Al llegar la plenitud de Pentecostés. ¿Cambia un poco? Porque ya no es al llegar la fecha, sino al llegar el culmen de la experiencia. ¿Me hago entender la diferencia? Es así. La diferencia es gigantesca. Porque ya no te estoy diciendo al llegar la fecha de Thanksgiving, sino te estoy diciendo al llegar el cumplimiento de la plenitud de la acción de gracias. ¿Es lo mismo? No, porque lo primero te remite a un día del año. Lo segundo que te dice es llegamos a lo que hemos estado esperando desde el Antiguo Testamento. ¿Me entienden la diferencia? Por eso el texto es absolutamente diferente. Porque no es al llegar el día, la fecha, sino es al llegar la plenitud del tiempo de Pentecostés. Es decir, esto que había empezado aquí, que siguió por aquí, y uno podría hablar de muchas otras narraciones de Pentecostés en el Antiguo Testamento, llegó a su cumplimiento definitivo. Eso es lo que está diciendo. Por eso ese texto es tan importante. Porque lo que nos van a contar es que hubo algo que llegó al culmen. ¿Qué fue lo que llegó al culmen? La alianza que se había empezado a establecer aquí, que nos contó para qué era, ahora llega a la plenitud. Plenamente. ¿Y cómo sé que llegó a la plenitud? Léelo. de repente vino del cielo. De repente vino del cielo, como aquí. Que vino del cielo la nube de la gloria, que descendió y llenó toda la montaña. Vino del cielo. ¿Y aquí qué pasó? Que también vino del cielo. Es decir, la iniciativa es de Dios. Y vino de repente, es decir, que no se puede premeditar, no se puede libretear. Usted no le puede decir a Dios, Dios, de 8 a 8 y 20 vamos a hacer esto y tú tienes que hacer esto. Y el Dios que le dice como, ¿de qué me estás hablando? Pero es que así está en el schedule que dijimos en el grupo de oración. Y yo dije, ¿a mí qué me importa tu schedule? Y si el día de hoy es solo para orar. Así el predicador se ponga rojo y se muerda los codos. Que había preparado su tremenda predicación para salir a lucirse en sus 15 minutos de fama. Pero si lo que el Espíritu mueve es que esa noche es para orar. Mire, yo he vivido en mi vida, pues ustedes se imaginarán, llevo casi 37 años en esto. Pero recuerdo una escena por el lugar. Estábamos en Cuba. Nos fuimos escondidos a hacer misión a Cuba en el año 2002 con un grupo de amigos. Éramos los que coordinábamos la renovación de jóvenes de América Latina. Éramos un grupo de amigos y me fui con la flaca, con Silvia Mariela de Paraguay, su mamá, con la coordinadora de los jóvenes de Chile y con el coordinador de los jóvenes del Salvador, un tipo que se llama Gerardo Cetino. Y nos fuimos nosotros escondidos a Cuba, diciendo que íbamos de paseo a las playas. Y nos íbamos a hacer misión para la renovación. Y en una ciudad que se llama San José de las Lajas nos recibió el párroco. Y el evento era mañana. Y hoy el párroco dijo, ¿ustedes están dispuestos a que los metan a la cárcel? 2002. Yo tenía 28 años. Y yo dije, pues, padre, yo vengo de Colombia tratando de que no me pase eso. Y las dos viejas se miraron entre sí y se fueron achicando. Y nosotros dijimos, ¿por qué, padre? ¿Qué tal si nosotros vamos y golpeamos de casa en casa e invitamos a la gente para que venga mañana?
pero corremos el riesgo de que nos chismosee alguien, nos apee y vengan y nos lleven. Padre, déjenos orar un momentico. Y nos fuimos nosotros a conversar y dijimos, bueno, ya estamos aquí, o sea, vamos, hagámoslo. Y nos fuimos. Porque en las actividades de la iglesia iban 20, 25 personas. 30, si había una gran cosa, habían 50, a menos de que fueran pues Pascua o las fiestas grandes, ¿no? Y nos fuimos de casa en casa a invitar gente. Venga, mañana a las 7 de la noche en el templo parroquial, no sé qué. Y para hacerles corto el cuento, al día siguiente habían unas 400 personas. Y el cura estaba pero tan conmovido. Él estaba allá atrás, metido en el huequito ese del confesionario. Y había una que otra persona iba y se confesaba, pero aquí estábamos cantando, predicando. Y hubo un momento en que él se paró. Y yo lo vi, se puso el ornamento, se puso paño de hombros. Y fue y sacó la custodia, la desempolvó. Fue y sacó el Santísimo. Y todo cambió. La noche fue... Eso no estaba planeado, el cura no iba a hacer eso. Y cambiaron la música y cambiaron todo. ¿Y yo qué le iba a decir? Si nosotros sentíamos que era de repente vino del cielo un viento huracanado que llenó toda la casa. Y hubo gente que se sanó. Nosotros vimos gente parándose de la silla de ruedas. Vimos gente que tenía las manos torcidas. Así recuerdo mucho el caso de una persona. El Señor me dio una palabra de conocimiento de una persona que está siendo sanada de una artritis degenerativa que lleva 15 años. Y la persona se para y empieza a hacer esto. Y la familia empieza a gritar. La familia empieza a abrazarse. O sea, yo pienso en eso y todavía se me eriza la piel. ¿Qué le iba a decir yo al cura? No, aquí tenemos ya esto planeado. ¿Cómo viene a eso? No. De repente vino del cielo. Es la iniciativa de Dios. Eso es Pentecostés, que llena toda la casa. ¿Y qué dice la narración? Que se pusieron unas lenguas como de fuego sobre cada uno y se posaron en ellos. Que se posaron significa que permanecieron, que se quedaron. Que ya el Espíritu de Dios no era por un periodo corto de tiempo, como en el Antiguo Testamento. Que los hombres del Espíritu, los hombres de Dios, eran personas a las que el Espíritu los tomaba, los cogía, los poseía y después se iba. No quiere decir que se quedó. Oigan, que la gente de sus escuelas de crecimiento descubra que el Espíritu se ha quedado en ellos. Que se posó sobre ellos para cambiarles la vida, para transformarlos. Que no depende de ellos que el Espíritu se vaya. Escúcheme. Enséñenle a la gente que vivir Pentecostés no es que depende de mis comportamientos que Dios se quede o se vaya. No, Dios ya no se va. Así usted haga las peores cosas que se le ocurran hacer, Dios no se va. Luego Pablo lo va a decir en la carta a los Colosenses. Pablo va a decir que los carismas y la vocación son irrevocables. Irrevocables. Dios no se va. Dios no se aleja. Dios no les da la espalda. Hay gente que se siente terriblemente pecadora y dice, no, es que Dios ya... No. El Espíritu vino y se posó sobre ellos. ¿Y cómo se notó? ¿Qué pasó? Que empezó a llegar la gente. Escúcheme bien. En esa narración, ¿qué sigue diciendo? De repente vino al cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas. Óiganme, ustedes los profesores, se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu se los concedía. Ojo,
Yo quiero que ustedes sean profesores serios dentro de la renovación carismática. Ese texto no se puede usar para hablar del don de lenguas. Pacho, pero yo he escuchado a todos los de la renovación hablando del don de lenguas de ese texto. No se puede usar para hablar del don de lenguas porque ese no es el sentido del texto. Si ustedes quieren hablar del don de lenguas, pueden hablarlo en Primera de Corintios, en Romanos, en Efesios, en la Primera de Pedro, porque ahí se habla de esos carismas. Pero en este texto no es para hablar del don de lenguas. No usen los textos equivocadamente. ¿Saben cuál es el problema? Que los estudiantes de ustedes saben menos que ustedes y ellos creen lo que ustedes le digan. Pero ese texto no habla del don de lenguas. Habla de algo más importante. Por eso lo estoy citando para terminar la sesión de esta noche para ustedes. Y es que ustedes, los maestros, deben comprender cuál es la experiencia que está narrada ahí. Y la experiencia es la de encarnar nuevos lenguajes. Que ustedes como maestros sean capaces de ayudarle a sus estudiantes, porque sigue leyendo. ¿Qué es lo que termina diciendo? Ahorita va a contar una cosa y es que nos va a contar cuál es el atlas, el mapamundi de la época. Que empezaron a llegar personas de todas partes. Ya no lo leas porque todos lo saben. Partos, medos, elamitas, habitantes del Ponto, de Frigia, de Asia, de Panfilia, de la región circunvecina de Cirene. Todos. ¿Saben qué significa? El cumplimiento de esto. Los desterrados. Los que estaban lejos. ¿Se acuerdan lo que el papá mandó a hacer a Tobías? ¿Se acuerdan? ¿A qué lo mandó? Vaya y búsquelos. Vaya y búsquelos. Aquí no comemos hasta que no los traigan. Hasta que no lleguen los hambrientos. Hasta que no lleguen los necesitados. Pero ¿saben cuál es el problema de ese texto que están leyendo en los Hechos de los Apóstoles? Que la mayoría de los que están descritos ahí, habitantes del Ponto, de Frigia, de Asia, de Panfilia, todos eran paganos. Todos eran malditos. Todos esos eran lo que se llamaban los gentiles, que eran politeístas, que eran idólatras. Los judíos habían recibido la enseñanza de sus profesores que les decían que todos esos eran unos malditos condenados que no tenían acceso a la salvación. Pero la experiencia de la Shekinah, la experiencia de Pentecostés, los convoca a todos porque la alianza de la que se nos habla ya no es con el pueblo de Israel, es para todos los seres humanos. Por eso Pedro, cuando predica después de la experiencia, va a decir, es que aquí se está cumpliendo lo que dijo Joel. Y es que derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas van a profetizar, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, pero todos, sin restricción, los paganos, los idólatras, las prostitutas, las lesbianas, los homosexuales, los que no están casados por la iglesia, los que votaron por Trump, los que votaron por Biden, todos son bienvenidos a la experiencia de la salvación, todos. Cuando usted le enseñe eso a la gente de su escuela de crecimiento, ellos van a decir, ay, entonces puedo volver a ir a comer con mi cuñada que es testiga de Jehová. Y puedo abrazar a mi sobrino que es gay. Y entonces puedo ir al quinceañero con mi hermano y mi cuñada que se emborrachan y toman aguardiente. Porque es que es posible que ustedes mismos les hayan enseñado que ellos, la que vive con su pareja, que no está casada por la iglesia, no es digna de la iglesia, no es digna de Dios, no es digna de la salvación.
Porque es posible que ustedes, los profesores, les hayan dicho: no vayas por allá a esas fiestas porque te contaminas. Es posible que ustedes mismos les hayan dicho: pero es que eso es del demonio, esa relación lésbica. Y aquí Jesús está diciéndoles que llegaron los del Ponto, los de Frigia, los de Asia, los de Panfilia, los de Cirene, los de Creta, todos fueron convocados por el ruido de Dios. Y a través de los maestros, ¿qué termina diciendo? ¿Pero acaso no son galileos todos estos que estamos escuchando? ¿Cómo es que nosotros, en nuestro lenguaje materno, los escuchamos a todos acerca de las maravillas de Dios? ¿Para qué son las clases que ustedes dictan? Para que la gente en sus propios lenguajes experimenten las maravillas de Dios. Para eso es que ustedes entran a un salón de clases. Para eso es que ustedes son profesores. Para que se acabe con la mentalidad de: aquí están los buenos que van al grupo de oración, que van y leen la Biblia, que rezan el rosario, que van a misa, que levantan las manos, que oran en lenguas, que caen en descanso en el Espíritu, que orinan agua bendita. Y su cuñado y su hermana y su primo son unos condenados, desgraciados, los testigos de Jehová, los que son evangélicos, los que son ateos, los que reniegan de la fe, los que son proabortistas. Ellos merecen el infierno. El papá le dice a Tobías: ve y búscalos a ellos. Y aquí el mismo Señor, en su espíritu, con el ruido impetuoso, los convoca a todos. A todos. Y a través de los profesores y de los pastores, les hablan en sus lenguajes para que todos tengan la experiencia de las maravillas de Dios. Eso es ser carismático. Que tengan buena noche.